Buen día, ¿cómo están? Buen día, Ariel, ¿qué tal? Buen día. Vamos a esperar unos minutitos. Esperamos unos minutitos y pocos y arrancamos. Se me resbala. Ahí, sí. Y ahí ves lo que tenés que ver. Sí, lo más bien. Tocar las manos las tengo que tener acá ahora. Bueno, vos me sacás los lentes. No te molestan. Ahí se ve la presentación. Sí, se ve, Maxi. Perfecto. 30:35 en punto empezamos. Buenas a todos. Saludos. ¿Quién presenta, Natalia? No. Lo presenta Chape y Hernán. Ahí, ahora. Hola a todos, ¿cómo andan? Muy bien. Buenas, Ariel. ¿Qué haces, Maxi? Suerte. Bueno contar con tu presencia.
Bueno, 1:35 y ya somos, a ver, 37. Le doy la palabra a Maxi y Martín. Bien. Adelante, en el caso se ve muy bien la presentación. Perfecto. Bueno, Sí, buenos días. Pongan silencio los que no van a hablar, por favor. Buenos días para todos. Mi nombre es Maximiliano Hernández, soy residente de tercer año de cirugía cardíaca y vamos a presentar el Ateneo en conjunto con el doctor Martín Chape, que es el residente de cuarto año. Bueno, se trata de una paciente joven de sexo femenino de 22 años que se presenta con una historia de disnea de esfuerzo clase funcional 2, que según ella refiere aproximadamente de 6 años de evolución. Paciente niega disnea de decúbito ni disnea paroxística nocturna, y sí refiere a algunos episodios de palpitaciones esporádicas y ningún otro elemento patológico de la esfera cardiovascular. Del examen físico, ¿sí? Se destaca una paciente con un buen estado general, euneica, apirética, en piel y mucosas normocoloreadas, bien hidratada y perfundida. Del examen cardiovascular central, un ritmo regular de 75 ciclos por minuto, con un R1 y R2 presentes, y un soplo sistólico eyectivo en todo el precordio, con máxima auscultación a nivel paraesternal izquierdo, sin injubitación yugular ni reflujo hepatoyugular, ni tampoco edema de miembros inferiores. De lo cardiovascular periférico, la paciente se presenta normotensa, con pulsos presentes y simétricos de los 4 miembros. A nivel pleuropulmonar, un MAP presente, bilateral, sin estertores, y el examen abdominal normal, sin nada a destacar. Todo esto, el evento inicial, o la presentación inicial fue en enero de este año. Del electrocardiograma, ¿sí? Lo que se destaca es un ritmo sinusal de unos 80 ciclos por minuto, que alterna con lo que parece ser un ritmo auricular bajo. Si vemos a nivel de la D2, en la tira inferior, ¿sí? Vemos dos P que parecen ser sinusales, seguidas de dos P que son negativas. En cara inferior, por ende, asumimos que vienen desde abajo. Y a continuación se observa como una pausa, y luego vuelven a aparecer las dos P sinusales, dos P negativas, y así sucesivamente. Del segmento PR, Sí. es un segmento PR normal, que es algo más corto en aquellos que están precedidos de una onda P negativa, producto de la cercanía, suponemos, con el nodo AB. Del QRS es un QRS fino, que está en torno a 80 a 90 milisegundos, que presenta una imagen de un bloqueo incompleto de rama derecha, y presenta un eje eléctrico medio desviado a derecha. Vemos que es negativo en D1 y es positivo en ABF, y es isoeléctrico en ABR. Por ende, asumimos que está aproximadamente en más 120 grados. Y no se ven grandes alteraciones en la repolarización. ¿Del electro alguien quiere comentar algo? Hay una P no conducida en ABF. Sí, el ABF quedó corto. Parece ser la onda Puede ser la T de complejo por anterior. ese previo. Perdón. Sí, puede ser la Creo T. que sí. ¿Alguien quiere aportar algo más del electro? Le damos la palabra a Pedro Trujillo. No, el ventriculograma también me llama la atención porque hay una rotación clara antihoraria. Fíjense que el primer complejo es positivo, y el complejo, digamos, de transición, ya en B2 tenemos un complejo de transición, digamos, Sí. no es el ventriculograma normal, o sea, tiene una rotación antihoraria. Nos habla de un electro de una cardiopatía con repercusión derecha, digamos, ¿no? Claramente. Más un soplo bastante característico. Bueno, el soplo todavía no lo analizaron, soplo sistólico dijo, ¿no? Vamos ahora a ver qué pensamiento hay con ese soplo. Eyectivo de todo el precordio con epicentro en paraesternal izquierdo. Exacto.
Bien, continuamos. Sí, si nadie quiere agregar nada más del electro. Creo Bueno, a ver, ¿qué opinan, perdón, qué opinan los grado 2 y residentes de este cuadro clínico electrocardiográfico, ¿no? no atropellen. No sé si de a uno. Yo destacaría, soy Gabriel, destacaría la lectura del cirujano cardíaco sobre el electrocardiograma. Solo eso. El doctor Totalmente de Maximiliano Hernández, acuerdo, Gabriel Parma. Me lo sacó la palabra de la boca. No, yo el digo, doctor Maximiliano Hernández fue uno de los mejores alumnos del curso de electro hace un par de años. No tan mejor que como yo. No me extraña nada de eso. no, Es habitual, Diego. algo, perdón, vamos a ordenar la discusión. Digo, algo que destaco, más allá de la lectura electrocardiográfica del día de hoy, que estuvo muy bien, todos los cirujanos cardíacos, es una mejoría que he visto a lo largo de los años, todos los cirujanos cardíacos, cuando presentan su TNE, el electrocardiograma lo leen muy bien. Eso es algo que está muy bien, y me encanta también cuando veo a un cirujano auscultando, ¿no? Porque digo, eso hace muchos años no era tan así. O si nadie tiene más Yo nada para- cardiólogo también. Un cardiólogo Sí, también. bueno, eso forma parte del ADN. Sigamos. Bien, perfecto. Bueno, con respecto al análisis de la placa de tórax, en principio hablando un poco de la técnica, es una placa que está centrada, está algo rotada a izquierda, es verdad. Puede darle posgrado de cardiología a este muchacho y capaz que salve y todo de la prueba final. Bueno, No sigamos. sé de cirugía cardíaca, pero de cardiología. Capaz que eso no. No, lo que decía que es una placa que está centrada, que está algo rotada a izquierda, y que está algo penetrada debido a que la columna vertebral se ve por completo, y en realidad la idea sería que no se viera toda. Con respecto al análisis de los campos pleuropulmonares, lo que destacamos inicialmente es que existe un aumento del diámetro apicocaudal y de los espacios intercostales. Antes, yo me olvidé de aclarar que es una paciente longilínea, por ende, es esperable en la placa de tórax, ya que además la paciente no presenta una patología pulmonar previa, por lo menos conocida. Lo que sí se destacan es a nivel de los cilios pulmonares, ¿sí? Bastante marcados, y luego con respecto a lo que es la silueta cardioortopericárdica, vemos que está en el límite de la normalidad, si se quiere, o un poco agrandada, a expensas, ¿sí? De lo que sería la aurícula derecha. ¿Sí? Si nos ponemos un poco detallistas, y obviamente conociendo el caso, pero uno después lo va a buscar, a nivel de lo que sería el arco pulmonar, impresiona que fuera algo prominente y más allá de la normalidad. Y cuando miramos la placa de perfil, ¿sí? Vemos que existe una disminución del espacio retroesternal, ¿sí? A expensas de lo que parecería ser inicialmente un aumento del ventrículo derecho. ¿Algo más? Se abre la discusión de esta placa, que es muy rica. ¿Quién desea agregar algo más? Acá el doctor Pasos, que le encanta escribir en el chat, hay que hablar, dice, Paso Villamil dice, placa de hiperflujo. Doctor Freire, ahí dice CSBU del AR, supongo que es Freire. Sí, soy yo. Sí, yo lo quiero destacar, no me parece nada, creo que no es nada de ser exquisito, sino que ahí lo que se detecta es un aumento de la convexidad a nivel de la arteria pulmonar, o en la parte superior del borde derecho, izquierdo del mediastino. Eso parece ser la arteria pulmonar, o tenemos la dilatación de la arteria pulmonar, o también se puede ver en los dorsos rectos, pero en este caso tenemos el perfil y vemos que no tiene un dorso recto, así que es realmente, y parecería encajar dentro de lo que es el cuadro clínico.
Lo que destacamos que un hecho importante a destacar es que la vasculatura a nivel pulmonar no parece anormal. Yo no diría que hay un aumento de la vasculatura, un hiperflujo ni un hipoflujo a nivel pulmonar. Diría que más o menos está bien. Hay una circulación pulmonar que parece normal, pero sí hay una dilatación del tronco de arteria pulmonar. Y bueno, después la aurícula derecha puede estar un poquito dilatada, no sé, ahí yo no sería exigente en eso, pero el ventrículo derecho sí parece un poquito más grande de lo habitual. Y después las cavidades izquierdas parecen estar normales, o por lo menos no vemos. En el perfil uno puede ver el tercio inferior del perfil del borde posterior corresponde al ventrículo izquierdo, y ahí no lo vemos, ¿no? Así que está, no hay, y la aurícula izquierda no parece tampoco dilatada en el perfil, y tampoco en el frente. Así que creo que con este cuadro clínico, auscultatorio y electrocardiográfico, podemos esbozar algún diagnóstico. Si pronto vos hago un diagnóstico, le vamos a dar la palabra al doctor Paganini. Diego dijo ya mucho cuando yo levanté la mano, pero un elemento central para el diagnóstico primario es la presencia de un arco aórtico pequeño en la placa de tórax. Claro. Es que casi no tiene arco aórtico, que es un elemento central para el diagnóstico, sumado al hiperflujo y a la prominencia del tercer arco, nos conducen a un diagnóstico altamente probable. Tiene, pero yo creo que hiperflujo no tiene. Vamos, no sé, lo escucha mal, por favor. Termina, Juanjo. Digo, yo lo que he cruzado eso con la edad, uno hace altamente sospechoso la dirección hacia la cardiopatía congénita. Pero el arco aórtico pequeño siempre nos tiene que hacer pensar en una mujer, en un paciente joven que no tenga cardiopatía congénita, más bien con hiperflujo entre cavidades. Claro. A pasos Villamil. Ahí está. Eso se llama aorta conspicua. Es mínima esa aorta. A pesar de ser una mujer joven, uno no espera un botón aórtico grande. Pero eso es más chico que lo normal. Yo opino, no tiene hiperflujo periférico, pero esos cilios están tremendamente congestivos. Y el arco medio está claramente prominente. Y una sola cosa que corrijo, lo nombró el doctor Hernández, pero digo, la forma correcta de decir en el perfil del lado de adelante se llama aumento de contacto rectoesternal. Eso corresponde a agrandamiento del ventrículo derecho en general. Solo la forma de decirlo, nada más. No es disminución del espacio rectoesternal. Se dice aumento del contacto del ventrículo derecho con el esternón. Paso Villamil. Sí, ya se mencionó, sí, yo no estoy tan seguro, que lo tiré así, el hiperflujo, pero no estoy tan seguro. Me parece que sí, que está más marcada la circulación. Pero teniendo en cuenta el cuadro clínico en su conjunto, estoy de acuerdo que tiene sobrecarga de cavidades derechas, me parece que es claro que hay sobrecarga de cavidades derechas, y los dos planteos que se me ocurren a mí en una paciente joven son la comunicación interauricular, que es la que me parece más probable, y la estenosis pulmonar por el soplo eyectivo en el foco pulmonar, ¿no? Son las dos posibilidades. En el electro no vi muchos elementos de hipertrofia como para pensar en una estenosis pulmonar, pero bueno, podría ser. Creo que esas dos son las posibilidades más probables para mí. Primero la CIA, segundo estenosis pulmonar. Ahora CIA sopla mucho. Sí, es cierto. Es la aorta, el botón aórtico de las CIA, pero sopla demasiado. Pido palabra al Alfredo Trujillo Lezama. Sí, no, con respecto a los planteos que hacía Arturo, lo que no coincide para una estenosis pulmonar es el hiperflujo que se ve, o sea, porque si tenés una estenosis pulmonar, cursás con hipoflujo pulmonar, y acá, si hay algo que no tiene, es hipoflujo pulmonar. Claro, podremos dudar de qué cantidad de hiperflujo, pero hipoflujo pulmonar no tiene. Entonces, la estenosis pulmonar... La estenosis pulmonar va con hipoflujo pulmonar, y además va con con el soplo, sí, el soplo podría ser, es un soplo rudo, es un soplo dominante, digamos, de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, mucha hipertrofia y muchos signos de
a la palpación cardíaca de hipertrofia del ventrículo derecho, latido sagital, etc. En general, el síntoma sí, también es eso, y muchas veces síncope asociado, ¿no? Es el otro. O sea que yo estoy de acuerdo con que el planteo de estenosis pulmonar es por el soplo, pero no me parece por la placa, o sea que me lo deshabilita totalmente, la estenosis pulmonar me la deshabilita. Lo que sí ve la estenosis pulmonar es una dilatación muchas veces postestenótica de la pulmonar. No interrumpan. Yo considero que una estenosis pulmonar con hiperflujo no corresponde, el planteo. ¿Y CIA? Y CIA, la placa es muy característica de CIA, tiene aumento del ventrículo derecho, tiene hiperflujo pulmonar, tiene un arco pulmonar aumentado. Lo que el electrocardiograma es de CIA. Lo que me llama la atención es el soplo, porque el soplo de la CIA tiene un soplo por hiperflujo, puede tener un soplo por hiperflujo pulmonar, y hace como un aumento del soplo. No es un soplo rudo como está descrito, es un soplo suave de hiperflujo pulmonar. ¿Por qué no es una CIB? Bueno, CIB. Porque le falta el ventrículo izquierdo. Pero puede ser la CIB da dilatación de las cavidades izquierdas, y de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Esto, una CIB da mucho soplo, pero tiene dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, que no la tiene. Las dos cosas. Y la configuración es... Tiene las dos cosas y tiene un fallo. Tiene 22 años. Por ahí Sí, no, le pero falta las cavidades izquierdas, y mientras tanto dilata la hiperflujo pulmonar, tiene un soplo rudo. Sí, pero cuando tiene sobrecarga de las cavidades derechas, tiene sobrecarga de las cavidades izquierdas, porque el mismo gasto que tiene de las cavidades derechas van todos a las cavidades izquierdas. O sea, que la aurícula izquierda se aumenta de tamaño y el ventrículo izquierdo se empieza a dilatar. Yo, una CIB, tengo menos experiencia con CIB, reconozco que la CIB es un cuadro mucho más bizarro, mucho menos común para nosotros, pero bueno, no me gusta para CIB, me gusta más para CIA, por lo que decía, no tiene dilatación de las cavidades izquierdas para tener CIB. Entonces... ¿Puedo hablar? No, dejá que termine Pedro y te voy a parar enseguida. ¿Terminaste, Pedro? En conclusión, estoy de acuerdo con el planteo de cardiopatía congénita. Estoy de acuerdo con que los hechos morfológicos más importantes a destacar son aumento de la arteria pulmonar, aumento del ventrículo derecho e hiperflujo pulmonar. Un electrocardiograma que tiene sobrecarga de las cavidades derechas y un trastorno un ritmo que parece que viene más abajo que el ritmo sinusal. O sea que yo plantearía, el primer planteo para mí sería CIA, y que tuviera algo que ver con las CIA que tienen trastornos del ritmo, muchas veces son CIA no ostium secundum. Así que yo el planteo lo iría por ese lado, y creo que el soplo debe interpretarse, reevaluarse el soplo ese, porque ese soplo es demasiado rudo para hacer una CIA. Una CIA con ese soplo aislado, esto en segundo, casi te diría que nunca vi. Puede ser un cleft, pero no es un síndrome de Down la chica. O sea, una CIA baja puede ser que se asocia más con este tipo de trastorno del ritmo. Diego Freire. No, yo creo que está muy bien el análisis. Yo creo que lo que no hay duda que tiene es una estenosis al tracto de salida del ventrículo derecho, porque tiene un soplo muy característico y tiene elementos, la dilatación postestenótica de la arteria pulmonar, y no tiene gran hiperflujo. A pesar de que tiene los cilios congestivos, no tiene mucha circulación en la periferia, más arriba que abajo. De todas maneras, yo creo que lo más probable es que este paciente tenga las dos cosas, es decir, una shunt y una estenosis del tracto de salida, una estenosis pulmonar. O sea que no hay que olvidarse del faló o en todas sus variantes. Sabemos que sería muy importante saber, Maxi, si cianosis o no este paciente, pero sabemos que los distintos tipos de faló, puede haber faló con más cianosis o con menos cianosis, dependiendo de la estenosis. Hay faló rosados también, pero no yo creo que este hombre, por eso, entonces, yo creo que este paciente junta las dos condiciones. Yo creo que por el soplo no puede ser una CIA, es rarísimo que sea una CIA con ese soplo sola. Entonces yo pienso que tiene estenosis pulmonar y tiene algún elemento que genera shunt, y por lo tanto pensar y además la característica de la aorta, pensar en las patologías, en el faló, en las distintas...
Yo estoy de acuerdo con el análisis de Pedro, que tiene demasiado flujo pulmonar para tener una cardiopatía estenosante en el tracto de salida del ventrículo derecho, no tiene cianosis, no es la placa del falop más característico también. Alejandro Cuesta. Bueno, bueno, muy lindo caso. En realidad, primero voy a tratar de hacer como un resumen, o sea, todo nos está dando la sensación de que tiene una sobrecarga derecha, ¿verdad? Con signos de electrocardiográficos, radiológicos, de sobrecarga derecha, de hipertensión pulmonar. La placa parece que hay buen flujo arterial, yo no veo insuficiencia cardíaca, no veo rémora, o sea, veo arterias grandes, hay mucho flujo en el pulmón, viniendo de la derecha, y por el contrario, en izquierda parece haber muy poco, evidenciado por ese signo de la aorta chica. Entonces, estamos todos pensando, y ese soplo que no nos cierra bien, estamos pensando por qué, que probablemente en este corazón toda la sangre no está circulando en serie y eventualmente parte de ella, digo parte porque si fuera total no estaría vivo, está yendo en paralelo, y ahí los planteos de CIA y de CIB, para los cuales nos está sobrando el soplo. Sin duda no es una placa de tórax de un falot, ni siquiera de un falot rosado. El soplo yo pienso que probablemente sea parte por hiperflujo y probablemente quizás por alguna lesión asociada que se puede ver, pero me inclinaría a pensar que esta paciente tiene un retorno venoso pulmonar anómalo. En ese sentido, parte de la sangre que vuelve del pulmón, vuelve a derecha, da la sobrecarga derecha, esa parte del retorno está en paralelo, y esa parte del retorno en paralelo es la que determina que en realidad a la izquierda y el gasto izquierdo sea chico, sin necesidad de que haya cianosis y sin necesidad de que nosotros escuchemos un soplo en barra de la CIB ni la semiología de la CIA, probablemente con algo asociado a la salida del ventrículo derecho. El soplo es lo que no me cierra mucho. Y en la radiología, para terminar de delirar, pero bueno, en la radiología, en la base del pulmón derecho, hay un signo que después eventualmente, si se confirma mi planteo, lo voy a analizar. Alejandro, vos decís que hay como una simetría en la distribución del flujo a nivel de los pulmones. Tiendo a pensar eso, no me termina de cerrar el soplo que describen los colegas. Acá yo creo, está bueno tu análisis, el tema es que está grande la arteria pulmonar, el arco medio, que se come la mitad del hilio izquierdo. Yo no sé si los dos hilios, no tengo certeza que los dos hilios no sean iguales, porque del lado izquierdo no lo puedo leer bien el hilio por la importante dilatación. O sea, como que hay mucho flujo. Que corresponde al tronco de la pulmonar. Acá ponen si no pudiera ser un ductus. Yo creo que no, porque digo, eso sí que da una simetría de distribución de flujo muy grande y no me da ese agrandamiento del arco medio. Me parece que no. Pero bueno, vamos... Y el soplo es sistodiastólico, ¿no? Y el soplo es en maquinaria, o sistodiastólico. Totalmente de acuerdo. Digo, bueno, sigamos. Bien. Yo si es una CIA, es ostium primum. Bueno, ya se habló bastante de Maxi, así que sigamos. Muy interesante, me encanta cuando hay tanta... Dos cosas, la buena, que me encanta cuando hay tanta opinión diversa, y segundo, me gustaría mucho más que la gente más joven opinara, ¿no? O preguntara, aunque sea. Sigamos. Bueno, muy bien. Una vez que se pone en contacto con la paciente y dado los hallazgos, el primer estudio de imagen que se plantea es hacer un ecocardiograma transtorácico. Uy, Dios. Lea, también usted avance con los comentarios, que sé que los cirujanos también han mejorado mucho en la interpretación ecocardiográfica. Adelante. Bien. Esta imagen, la de la izquierda, corresponde a un eje largo paraesternal. Lo que se observa así claramente es una dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? En la imagen central están medidos los diámetros. El ventrículo derecho mide 43 milímetros de diámetro diastólico y el ventrículo izquierdo 32 milímetros.
¿tá? Y la imagen de la derecha corresponde a una vista apical de 4 cámaras, donde básicamente vemos lo mismo y permite comparar claramente la dilatación del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo. ¿Está medida la aurícula izquierda y se ve la llegada de las venas pulmonares? Bien, en este ecocardiograma, en realidad lo que destaca es que la aurícula izquierda no está dilatada, la aurícula derecha está levemente dilatada, y en este estudio no se, dado que el principal hallazgo fue la dilatación de cavidades derechas, fue que se decidió pedir un ecocardiograma transesofágico que viene a continuación. Pero ¿La pulmonar qué decía? La válvula pulmonar. La válvula pulmonar. Sí, normal con una insuficiencia leve. Bien. ¿No tenés más imágenes del transtorácico? No, buscamos en el equipo ahí y estas fueron las que encontramos. Pero como les digo, los principales hallazgos del estudio inicial, que fue en enero de este año, fue en el transtorácico eso, una dilatación severa del ventrículo derecho y leve de la aurícula derecha. ¿Hay que comentar algo más antes de pasar al transesofágico? ¿Hay que comentar algo más de las imágenes transtorácicas? Hay cosas en el chat. Sí, claro. Levanten la mano. UPQS se plantea. Sí. Acá. Sí, no, que la información del ecotrastorácico puede ser muy rica, digo, aparte de verse la dilatación de las cavidades derechas, interesa mucho ver cómo se comporta el septum interventricular, que es claro en el parasternal eje largo que se ve un aplanamiento del septum. Pero si se analiza en el eje corto, que es en el lugar donde debe de analizarse, es muy fácil ver si ese aplanamiento es sistólico, si es diastólico o si es sistodiastólico, y eso habla de sobrecarga de presión o de volumen o de ambas del ventrículo derecho, entonces permite ir a buscar las etiologías correspondientes. Claro. ¿Hay un movimiento, te pregunto Lucía, movimiento paradojal del septum? Sí, lo tiene un aplanamiento del septo interventricular. Lo que pasa que en el parasternal eje largo me resulta difícil ver si es sistólico, diastólico o de ambos tiempos. Eso lo veo bien en el eje corto, pero sí lo tiene movimiento anormal, sí. Bueno, entonces pasamos al transesofágico. Bien. Después del transesofágico en realidad nos quedamos con una imagen. Yo esto lo estuvimos viendo con Gabriel y me dijo, esta es la imagen que tenés que mostrar, porque en realidad en los videos no se puede apreciar bien. Yo sé que es difícil interpretarlo inicialmente, por eso fue que puse las reseñas, digamos. Lo que se observa, ¿sí?, es la llegada de la vena cava superior, la aurícula derecha y una solución de continuidad, ¿sí?, previo a la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí?, entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Por lo tanto, una comunicación interauricular. Se realizó una reconstrucción de la... Sí. Sí, Maxi. Se realizó una reconstrucción de la imagen, que también lo estuvimos viendo con Gabriel, y bueno, lo que permite ver y lo que llama obviamente la atención, si tenemos un poco de imaginación, es la llegada de la vena cava superior a la aurícula derecha, la CIA, y vemos llegando a la vena cava superior, la vena pulmonar superior derecha. Por ende, una CIA tipo seno venoso que asocia un retorno anómalo de la vena pulmonar superior derecha. Bueno, felicito al doctor Cuesta, automáticamente. Ariel, Gabriel, ¿puedo una cosa? Por supuesto. Mira, no, cuando yo recuerdo bien esta paciente, fue en enero, y entonces los eneros siempre pasan estas cosas, te aparecen pacientes truculentos, y es una paciente joven que lo hicimos bajo sedación. El transtorácico lo que tenía, no recuerdo en el informe, pero uno veía la cavidad derecha severamente dilatada, en el eje corto, como bien decía Lucía, había
signos de sobrecarga de volumen, no de presión de ventrículo derecho, y como bien decía Lucía, se mide en el apical 4 cámaras el ventrículo derecho, porque en el paraesternal es el tracto de salida, y estaba severamente dilatado. Cuando uno tiene las cavidades derechas severamente dilatadas en un joven, inmediatamente piensa en CIA, en el eje corto y en el 4 cámaras, no veíamos ostium secundum, tampoco veíamos ostium primum o canal aurículo-ventricular. Entonces uno decide, bueno, esto es un retorno venoso, un poco el razonamiento que hacía Alejandro, que estuvo muy bueno y muy docente. Tiene un retorno venoso, tiene una CIA tipo seno venoso, que no la estamos viendo por el retorno, a veces la calidad del tracto torácico no te permite la profundidad, y por eso le hicimos el transesofágico yéndolo a buscar. Y es un enfoque muy sencillo, si bien uno hace todo el estudio, mostrar lo más importante, te vas al plano bicava y lo vas a buscar a nivel de la vena cava, si hay una solución de continuidad a ese nivel, y esta redonda que está arriba es la vena pulmonar superior derecha, que está drenando directamente al retorno, esa misma. Entonces, a veces es muy dificultoso ver más arriba otras venas pulmonares. A mí en ese momento no vi otras venas pulmonares, vi solamente esa. Para completar la información inicial pragmático, yo a todos estos pacientes les pido tomografía, porque, o sea, me gustaría que tuvieran una tomografía, porque me parece que la tomografía es el gol estándar para la llegada de vasos, y ha estado en alguna cirugía cardíaca que el cirujano tiene poca visión, poca posibilidad, y uno con la ecografía, el retorno venoso a veces no puede ver todas las venas pulmonares, o alguna le queda duda, y a ver a dónde llega la ácigos, entonces te da todo un reper anatómico, por eso tampoco me obsesiono si hay una que me deja duda, porque sé que la tomografía es una pavada, es muy sencillo, es un método 3D volumétrico que se analiza casi solo. Entonces, en eso me quedo tranquilo. Entonces, para concretar, es una CIA tipo seno venoso con un QP alto, no me acuerdo si lo calculamos, repercusión de cavidad derecha, obviamente como la mayoría no tiene hipertensión pulmonar, y lo que tiene, obviamente cuando uno ve esos casos, tiene que encontrar el agujero. Entonces, ostium primo o ostium secundo, bueno, no tiene ninguna de las dos por transtorácico, vamos al transesofágico, como enseñanza, vamos al transesofágico a buscar directamente esto, porque el seno coronario no va a tener, obviamente. Si no lo tiene, buscaría retornos venosos anómalos primariamente, y bueno, y vas directamente al bicava, detectás y tratás de ver las cavas, y bueno, y ahí te vas. Y me parece que el paciente queda redondo si tuviera tomografía. Le hicimos un lindo, acá mostramos solamente el 3D, tratamos de hacer lo mejor posible, ya estábamos guiados, pero el que define el retorno venoso a mí, para terminar de concluir pacientes, para que vaya redondito en cirugía, es una tomografía, que es un estudio único, que si bien irradia, es muy accesible, y es muy fácil de ver retornos venosos anómalos por tomografía, no te necesita ni ser gatillada. Si es gatillada, mejor aún. Correcto. Era esto que quería conceptualizar. Gracias, Gabriel. Freddy de Colla. No, una pregunta. Sí, no, yo quería hacer un concepto que nombró Maxi, que cuando hay una CIA tipo seno venoso, como es esta, bueno, es muy bueno los análisis que se hicieron todos previos y los planteos, realmente nos quedó pendiente ver por qué tiene tanto soplo, o capaz que hay otra cosa, pero la CIA tipo seno venoso implica un retorno anómalo de la vena pulmonar superior derecha a la aurícula derecha, porque justamente el defecto del tabique guía la sangre de esa vena pulmonar a la aurícula derecha. O sea que eso es parte de la enfermedad. Lo que nosotros tenemos que saber cuando vamos a tratar a este paciente es si no tiene otros retornos venosos anómalos que puedan, por eso Gabriel estaba hablando de hacer una tomografía o un estudio hemodinámico, la tomografía es no invasiva, puede haber otros retornos anómalos de otras venas pulmonares, otras venas pulmonares, sobre todo en la cava inferior, que no lo estemos viendo en esto. Pero siempre el retorno venoso, el seno venoso, tiene asociado indefectiblemente el retorno venoso anómalo de la pulmonar derecha a la aurícula derecha, de la vena superior pulmonar superior derecha a la aurícula derecha, porque es el defecto de esa manera. Claro, forma parte del mismo defecto. No, yo creo que precisa tomografía y estudio hemodinámico antes de operarse, ¿no? Trujillo Lezama. Sí, no, ahora volviendo para atrás, ¿no? Muy bueno el diagnóstico de Alejandro. Ahora, yo me quedo pensando, para mí la pista para el diagnóstico de seno venoso es el trastorno del ritmo sinusal. Estoy recordando, pero me parece que la CIA de seno venoso, que está muy cerca del nodo sinusal,
puede tener una alteración del nodo sinusal. Me parece que, o sea, es pensar en CIA por lo que dijimos, el soplo excede y un trastorno del ritmo, un ritmo auricular bajo, me parece que hace pensar en CIA tipo seno venoso. No sé qué lógica utilizó Alejandro para llegar a seno venoso exactamente, porque llegó rapidísimo. Está bueno a ver que nos diga cómo fue exactamente que llegó, porque yo haría CIA, hiperflujo, lo que dijimos, y después una alteración en el electrocardiograma, que es un ritmo bajo, pensaría en CIA tipo seno venoso. Pero él hizo otro razonamiento que no me quedó del todo claro. Sí, por eso yo había pensado en un nostrum primum también, pero no lo es. A ver, Cuesta. No, a ver, el razonamiento partía de ver que había más sangre del lado derecho que del lado izquierdo. Esencialmente es eso. Entonces buscar, a ver, y en un paciente sin cianosis. Maxi, volvé a la placa, por favor. Dale, ahora sí te entendí. Seguí, Alejandro. Entonces, en un paciente que no es un cianótico, ¿no? O sea, nos sacamos de encima todos los cianóticos. Y luego empezar a pensar en qué lugar, digamos, eso puede estar ocurriendo. Lo que pasa es que, claro, en cardiología de adultos solemos pensar solo a nivel auricular y ventricular, y en realidad los shunts y los cortocircuitos, las desviaciones en los congénitos pueden venir antes de llegar al corazón o después de llegar al corazón. ¿Ah? En realidad, digamos, el soplo era lo que yo decía que sobraba, porque en realidad es muy raro que uno, por un retorno venoso pulmonar anómalo parcial, como es tenga tanta semiología de obstrucción derecha, o de hiperflujo, de hiperdinamia derecha. Y bueno, eso ahora lo explicamos porque en realidad, además, tenía asociada la comunicación interauricular. Por ahí va el razonamiento, y en realidad lo de la placa, por eso yo ahora le estaba preguntando a Parma si se confirmaba que era la vena superior, pero digamos, abajo hay como una muesca en la placa, lo que sería el borde inferior del seno derecho, que digamos que converge a la aurícula derecha, y entonces pensaba que eventualmente podría ser el lóbulo inferior, el medio inferior, que estuviera desembocando en la aurícula derecha alta o en la vena cava superior. Pero fue por ahí la forma de pensar. ¿La muesca? Yo no tengo marcador para hacer, pero si tú ves, o sea, vos eso. O sea, es exactamente, porque por ahí alguien lo nombró no sé quién, es exactamente el inverso del signo de la cimitarra. El signo de la cimitarra es que va hacia abajo a desembocar en la vena cava inferior. ¿Ah? Sí. Y es más ostensible que esto. Esto más chico es el inverso, es que cuando va para arriba va a desembocar en la superior. ¿Ah? Y entonces el dato del botón aórtico chico era realmente muy importante para razonarlo, para pensarlo, ¿no? Nunca esto es una placa de Fallot, jamás. O sea, el Fallot es el corazón en zapato, ¿no? El sueco. Porque justamente... No, está bien, Alejandro, pero lo que pasa es que este paciente no tenía cianosis, tenía mucho soplo, entonces llama la atención tanto soplo y sin cianosis y con hiperflujo. Entonces, por eso a veces hay Fallot que son menos estenóticos y otros son más estenóticos, menos cianóticos o más cianóticos. Este mismo paciente... Corazón en sueco, por no tiene arco medio, y entonces como que está amputado el arco medio y se levanta, y más levantado el ventrículo izquierdo. No es... No. Este mismo paciente sin el botón aórtico chico, me parece que lo primero que hay que plantear es una obstrucción de salida del BD, y no un Fallot, sino una estenosis pulmonar. Sí, pero ese botón aórtico es de CIA. Bueno, sí. Doctor Hernández. Sigamos. Continuamos entonces. Bien, el informe del ecocardiograma transesofágico, entonces, un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con espesor parietal normal, un patrón de llenado del ventrículo izquierdo normal, aurícula izquierda normal sin trombos, y una aurícula derecha levemente dilatada.
El ventrículo derecho, como bien decían anteriormente, severamente dilatado, con una función sistólica conservada, un TAPSE de 28, válvula aórtica y mitral normales, sin flujos patológicos, una válvula tricúspide morfológicamente normal, con una insuficiencia leve que permite estimar una presión sistólica de la arteria pulmonar de 48, con una válvula pulmonar normal con leve insuficiencia. La CIA tipo seno venoso superior, de 18 milímetros, con pasaje de flujo de izquierda a derecha, que se encuentra a unos 10 milímetros de la desembocadura de la vena cava superior, que como decíamos asocia un retorno venoso anómalo de la vena pulmonar superior derecha, que desemboca a nivel de la vena cava superior, y se calcula un QPQS de 2,8. Bueno, altísimo. Sí, muy bien, sigamos. Reitero, perdón, no asocia, es lo mismo, es la enfermedad esa, ¿no? Que asocia, siempre está el retorno venoso de la vena pulmonar con esa CIA. Sí, es verdad que es un alto porcentaje, arriba del 90%. No es siempre, Diego. No lo digas así porque no es siempre. Yo he operado pacientes. Pero es que es la misma enfermedad, es decir, si te falta un pedazo del tabique allá arriba, y ahí desemboca la vena superior. Pero hay... Vamos a esperar que el otro termine, porque si no se entrevera todo. Vos Yo decís, levanté la mano y no me diste la palabra, por eso ahí. porque no, es que no levantaste la mano. Levanté la mano. No hay ninguna mano tuya levantada. No marco la anotada. No es la palabra, terminá y después le comento. No es siempre, hemos operado pacientes que no la tienen. La mayoría la tienen. Hablamos cerca no siempre la tienen. ¿Ah? O sea que no siempre tienen, no siempre se asocian hemos operado pacientes que no la tienen. venoso con retorno venoso anómalo pulmonar. Eso es lo que decís. 100%, no es 100%. Correcto. Hay pacientes que no estudiaron, que no fueron a la clase. Por eso, entonces no es la contundencia. Es al revés. Tenés que buscarla si la tenés, que muchas veces la tenés, no siempre. Correctísimo. Tal es en suma. Bien, entonces hasta el momento tenemos una paciente joven de 22 años, con una historia de disnea de esfuerzo, clase funcional 2 y palpitaciones, que presenta una CIA tipo seno venoso superior, que asocia el retorno anómalo de la vena pulmonar superior derecha, con un QPQS significativo de 2,8, con dilatación severa del ventrículo derecho, con su función conservada, y con una hipertensión arterial pulmonar moderada, de 48 milímetros. Entonces, hasta acá, ¿qué conducta tomamos? Y si solicitaríamos otro examen paraclínico en vistas a la valoración y al acto operatorio. Bueno, ya se comentó que habría que hacer una tomografía y un cateterismo izquierdo derecho, por lo menos. Gabriel, solo una cosita nomás del eco. Sí. Capaz que Pedro, que ha profundizado mucho en el tema, pero viste que nosotros le calculamos una PSAP, hemos aprendido por los últimos pacientes que a veces nosotros podemos sobreestimar esa presión sistólica, es excepcional que tengan hipertensión pulmonar, es poco frecuente, que tengan hipertensión pulmonar, y tal vez podrá estar sobreestimado, lo aprendimos por un par de pacientes, podrá estar algo sobreestimada esa PSAP, que capaz el cateterismo derecho después lo puede demostrar o no. Pero es un screening, el hiperflujo mismo te puede dar insuficiencia tricúspide y eso te puede falsear, te puede sobreestimar algo la presión sistólica, que nosotros hacemos un tamizaje, ¿no? Podemos afinar, pero básicamente es eso. No, estoy de acuerdo, solo que si no, será poco frecuente porque es joven, que no tenga hipertensión pulmonar ahora, y que esté sobreestimada, puede ser, pero esto si no se corrige quirúrgicamente va a la hipertensión pulmonar cuando el momento va a ser tarde, ¿no? Entonces, bueno, Maxi, hablamos de tomografía y de cateterismo derecho. Bien, perfecto. Lo que se pidió. Exactamente, se pidió un cateterismo derecho, que la paciente tenía indicación de cateterismo derecho por el hallazgo de hipertensión arterial pulmonar en el ecocardiograma, ¿sí? Que se realizó en marzo de este año. Y bueno, vamos a ir analizando parte por parte. En el cuadro de la izquierda, en cuanto a los datos hemodinámicos, destacar una presión de la aurícula izquierda de 9, por ende no presenta aumento de las presiones de llenado del corazón izquierdo, ni tampoco presenta hipertensión pulmonar,
como ven allí, la presión arterial pulmonar media que se midió fue de 21 milímetros de mercurio. La presión de la aurícula derecha normal, los gradientes transpulmonares normales, ¿tá? Y la presión sistémicas también normales. Cuando pasamos a medir los gastos, que es el cuadro de la derecha, ¿sí? Tenemos un gasto sistémico de 6,4 litros por minuto, normal, ¿sí? Y cuando vamos al gasto cardíaco pulmonar, vemos que es de 20,03 litros minuto. ¿Tá? Vemos que triplica el gasto derecho al gasto izquierdo. ¿Sí? Cuando vamos a medir las resistencias arteriales pulmonares, tenemos un valor... Gasto sistémico barra IC. ¿IC qué es? El índice es anexado a la superficie corpórea. Por ejemplo, el índice cardíaco de 4,02 litros minuto por metro cuadrado. Sí, me parecía que era eso, pero no me sonaba esa cifra. Pero bueno, adelante. Después va a comentar Pedro Trujillo todo esto. Bien. En cuanto a la resistencia arterial pulmonar, es de 48 dinas. Lo normal, como dato de referencia, es entre 12 y 100 dinas. Y cuando uno va a leer las guías en cuanto a recomendaciones, etcétera, con respecto a las resistencias arteriales pulmonares, está en unidades Wood. Para hacer una conversión, una unidad Wood corresponde a 80 dinas, más o menos para tener una idea. Siguiendo con el análisis, la resistencia vascular sistémica está normal, 838. Tenemos un shunt de izquierda a derecha de 13,6 litros. ¿Ah? Quiere decir que a través de esa CIA están pasando 13,6 litros desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y un QPQS de 3,13. Por ende, el gasto pulmonar triplica lo que sería el gasto sistémico. No, ahora entendí. IC es la columna de la derecha. Cuando está indexado, ¿no? Lo entendía si era el primer valor. Trujillo Lezama, ¿qué puede comentar de esto? Sí, con respecto al cateterismo, primero con respecto a la indicación de cateterismo en la CIA, me parece que merece un análisis. En forma general, la CIA tiene indicación de cateterismo derecho cuando tienen hipertensión pulmonar o sospecha de hipertensión pulmonar, o cuando hay un cuadro o cuando tiene otra asociación lesional que no queda de todo clara antes de ir a la cirugía, que tenga otra anomalía que sospechemos, o un retorno o lo que fuera que sospechemos para demostrarlo claramente. Y además tiene indicación en el paciente añoso para verla si tiene asociado con la coronariografía. Digo porque esto en general, una CIA antes de los 20 años, habitualmente, si es muy clara, todo es muy clásico y no tiene hipertensión pulmonar en el eco, puede operarse sin cateterismo. Ahora, cualquier CIA que sospeche hipertensión pulmonar debe estudiarse para certificar realmente si tiene hipertensión pulmonar, porque eso condiciona el pronóstico y sobre todo por la hipertensión pulmonar post-cierre, que es un cuadro grave y que puede desarrollarse sobre todo en hipertensión pulmonar previa. Con respecto al análisis del cateterismo derecho, yo le diría que en la secuencia de análisis, lo primero que hay que hacer es tomar las medidas de las presiones, que acá se define una presión media de la arteria pulmonar de 21, que está un poquito por encima de lo normal. Acuérdense que para la definición de hipertensión pulmonar es 20 de media, está en 21, está mínimamente. Lo otro importante, inmediatamente posterior, es las oximetrías, que acá no las veo, pero las oximetrías son importantísimas y vienen inmediatamente después de las presiones. ¿Por qué todo esto? Porque los datos del cateterismo hay que intentar obtenerlos de los datos primarios. Las presiones y las oximetrías dan datos que no están sujetos a cálculos, que por lo tanto no tienen errores adicionales, porque el gasto cardíaco tiene un error introducido que se introduce al introducir cálculos, consumo de oxígeno, o sea, usamos un FIC indirecto siempre para calcular gasto cardíaco en una cardiopatía congénita, que es un FIC, y es un FIC indirecto donde se estima el consumo de oxígeno, y eso involucra un error importante en este grupo de pacientes. Entonces, lo primero son las presiones, ahí no hay error. Lo segundo son las oximetrías, que habitualmente no tienen poco error si son bien tomadas, y que son datos primarios y que ya permiten hacer el diagnóstico del salto oximétrico.
Inmediatamente posterior a las oximetrías va el QPQS. El QPQS se hace con las oximetrías, no se necesita gasto cardíaco para hacer el QPQS, y es un dato que tiene enorme valor hemodinámico porque no involucra cuentas, no introduce el error del cálculo del gasto cardíaco, se despeja y solamente con las oximetrías se hace el QPQS. Y ese QPQS tiene enorme valor porque es a través de datos primarios como son las oximetrías. Después sí vienen las derivaciones que son los gastos cardíacos y las resistencias, etcétera, que tienen muchos errores implicados. Y después vendría una parte que sería angiográfica, que este enfermo debe hacerse, que es la parte de demostrar las venas pulmonares y el retorno venoso. Digamos, que el cateterismo iría en ese orden, digamos. ¿No habría que haber hecho 3 oximetrías del aurículo derecho, o sea, alta, media y baja? En general, cuando vos tenés, ya venís muy orientado, en general, si vos encontrás el salto oximétrico entre las venas, por ejemplo, en este caso, la vena cava superior seguramente se obtuvo una muestra por encima del retorno venoso. Entonces, la vena cava superior mostró una saturación de 77. Inmediatamente por debajo, la aurícula derecha, ya con el retorno abajo, ya mostró 90, un salto de más de 7, que es el que debe hacernos sospechar. El primer análisis de las oximetrías que debe hacernos sospechar es cuando encuentro una arteria pulmonar por encima de 80 de saturación. Si yo encuentro una arteria pulmonar por encima de 80 de saturación, ventilando al aire el enfermo, debo sospechar un zoom de izquierda a derecha. Y después debo buscar el salto oximétrico de más de 7 unidades porcentuales entre las cavas y la aurícula, y después más de 5 adentro del ventrículo y más de 3 adentro de la arteria pulmonar. O sea que va bajando el nivel de salto oximétrico para que sea significativo. De todas maneras, acá lo que importa es hacer después el QPQS con estas oximetrías. Pero haciendo un análisis de las oximetrías, claramente la vena cava superior está en 77, que está mínimamente por encima, pero no me hace sospechar nada, seguramente porque se obtuvo por encima del retorno venoso. La aurícula derecha está en 94, o sea que ya está entrando una gran cantidad de sangre oxigenada directo a la aurícula derecha. La vena cava inferior tiene 88, que siempre tiene mayor, la vena cava inferior siempre tiene 8, y hay que tener mucho cuidado de dónde se toma, la muestra. Acuérdense que si no se involucra las venas suprahepáticas, la saturación de las venas cavas habitualmente es poco, porque el consumo de oxígeno de los miembros inferiores es escaso, entonces el retorno venoso tiene una alta saturación venosa. Ahora, si involucramos al hígado en el sistema, es decir, que la muestra debe sacarse inmediatamente a la salida de las suprahepáticas, la saturación baja dramáticamente. Puede haber un poco de insuficiencia tricúspida que también haga reflujo de la aurícula derecha muy saturada hacia la vena cava inferior y que tengamos algo contaminada esa muestra de sangre que está en 88. Y por supuesto... ya que estudiantes, ¿por qué la oximetría de la vena cava superior siempre es inferior? Perdón, inferior. Sí, porque el consumo cerebral es muy alto, y entonces la extracción de oxígeno... Ese es el motivo. La extracción de oxígeno cerebral es muy alta. Y entonces siempre... Sí, depende del tamaño del marote. De varios. Y después lo otro, bueno, el aurículo derecho, acuérdense que a la aurícula derecha, no en este caso, ya llega también el seno coronario que va a producir una desaturación, porque el consumo de oxígeno del miocardio es muy importante, la extracción de oxígeno es muy grande, y habitualmente el drenaje es en la aurícula derecha, y ahí podemos una pequeña caída, y en el ventrículo derecho también por las venas de Tevesio. Acuérdense que hay una salida directa al ventrículo derecho de un porcentaje importante de venas coronarias. Pero digo, el concepto general es encontrar una oximetría más de 80 para prender las luces de un zoom de izquierda a derecha. Después ver el salto oximétrico, más de 7, más de 5, más de 3. Y bueno, y después con estos datos primarios hacer el QPQS. Que el QPQS no se hace con los gastos, se hace con las oximetrías. Usás FIC. Y usamos FIC, simplifican y quedan solamente las oximetrías. Y es el circuito aórtico dividido el circuito pulmonar, es decir, la saturación de la aorta menos la saturación media de las cavas, dividido la saturación de la arteria pulmonar menos la saturación de las venas pulmonares. Y como tiene una sella, todo se puede obtener directamente. Las venas pulmonares se obtienen directamente, la arteria pulmonar se obtiene directamente, la saturación periférica se obtiene directamente, y la saturación de las cavas se promedia
3 superiores más 1 inferior dividido 4. Ok. Exacto. Sigamos, Hernández. Maxi. Pedro, una pregunta. ¿Cómo buscas los retornos anómalos? ¿Me escuchan? Ahora sí. El retorno venoso anómalo se hace con inyección en la vena cava superior. Se hace una angiografía de la vena cava superior, donde vos ves, inyectás en la cava superior contraste y ves un lavado de una vena que viene del pulmón y una zona blanca que entra a la vena que está teñida de negro por el contraste. Eso para ver el retorno venoso anómalo de la vena pulmonar superior en la cava. Ese es el más habitual. Es un signo indirecto, digamos. Es un signo indirecto. También se puede meter el catéter directamente, subís el catéter habitualmente en un NIH, el catéter a la aurícula derecha y el catéter se va hacia el pulmón, y eso no hay ninguna vena del sistema de la circulación sistémica venosa que vaya hacia el pulmón. Entonces ahí haces una inyección en esa vena y ves que es una vena pulmonar, o sea que entrando a la aurícula derecha y subiendo un poquito a la cava superior se te va al pulmón, y eso es una vena que demuestra, y también puedes hacer una inyección directa demostrando la vena pulmonar superior. Diego. Para los retornos cabos inferiores hay que hacer una angiografía de vena cava inferior. Una cabografía. Diego, hay otras cosas. Una, cuando está sospechando esto, a veces se inyecta con un pigtail, hace una auriculografía derecha, y tratás de ver para dónde cuando recircula, tratás de ver las desembocaduras. La técnica, generalmente, cuando uno tiene una CIA, es ir a la vena pulmonar superior derecha y hacer una venografía. Cuando la vena pulmonar superior derecha, como en este caso, no está desembocando en la aurícula izquierda, vemos que hay una que nos falta. Puede no ser fácil cateterizar, como en este caso, un retorno venoso anómalo, no es fácil embocar directamente y hacer una venografía de esa vena pulmonar con retorno anómalo, no es fácil. Uno atraviesa la CIA y busca la vena pulmonar superior derecha. Acá estaríamos en un fondo de saco, ¿verdad? Y entonces lo que comentaba, que capaz que lo expliqué mal al principio, se hace una auriculografía derecha, esa sangre va a los pulmones y se espera hacer una filmación larga para cuando se llena, la sangre pasa a los pulmones y se va a la aurícula izquierda, puede sospechar, también es una imagen indirecta, que no viene parejo de ambos campos pulmonares hacia la aurícula izquierda, sino que viene que hay una que nos falta. Son todos signos no muy específicos, no muy claros, son muchos signos indirectos. A ver, doctor Cuesta, y seguimos. No, a ver, en cardiopatías congénitas, por lo menos en los más chicos, la primera aproximación diagnóstica hemodinámica de los retornos se hace por arteriografía pulmonar, en el tiempo venoso. Se hace una inyección larga de la arteria pulmonar y en el tiempo venoso ahí se tiene la orientación. Digo esto porque después, cuando uno ya tiene ubicado cuál es y dónde puede estar, sí se puede ir a técnicas más selectivas y según los casos. Porque, ojo, que por ejemplo, los retornos que son de más cantidad de venas o que tienen colectores, puede ser hasta peligroso meter un catéter y generar obstrucción. Pero bueno, ese aporte nomás, que la primera inyección me parece debe ser siempre una inyección larga en la arteria pulmonar y ver dónde van llegando. Sí, bueno, yo dije la aurícula derecha, pero digo, el espíritu era el mismo. Sigamos, Hernández. Bien, perfecto. Disculpa que se me había trancado la presentación. Con respecto al informe del cateterismo derecho, entonces, una CIA tipo seno venoso superior con un QPQS de 3,13 con resistencias vasculares pulmonares y sistémicas normales. Considerar realizar otros estudios en vista al acto operatorio, se había hablado además de estudios de imagen. Por ende, se le solicitó a la paciente una angiotomografía de tórax, ¿sí? Y este es el video. A ver, muy bien.
En la imagen de la derecha es el mismo video ampliado, en la que se ve llegando por detrás la vena cava superior, la vena ácidos, y en este punto se permite ver la llegada de la vena pulmonar superior derecha a la vena cava superior. Paso de nuevo si quieren. Adelante. Confluencia de las de ambas venas braquiocefálicas, vena cava superior, y ahí la llegada. Acá traté de sacar una captura de pantalla para que sea mejor, pero se ve claramente el retorno anómalo. Muy bien. Bien. Destacar... ¿Puedo decir una cosa? Sí. ¿Me puedo decir una cosa? Adelante. No, que si fuera solo la llegada de la vena esa sobre ¿cómo es? La cava superior, no habría ninguna repercusión sobre cavidades derechas. Además, tiene que haber un defecto del tabique. O sea, solo la llegada de esa vena no alcanza para dar dilatación de cavidades derechas. Eso era lo que quería decir, ¿no? Sí, pero es raro, un retorno venoso anómalo sin defecto del tabique es una entidad rara. Pero está descrito, existe. Sí, sí, existe, pero es muy rara. Los defectos venosos anómalos, Alejandro me puede aclarar mucho mejor, pero tiene que ser por lo menos 2 o más de 2 para dar repercusión sobre las cavidades derechas sin defecto del tabique, ¿verdad? El tema, volver a la discusión entre Freire y Paganini. Hay que recordar, aunque lo pasamos hace muchos años, embriológicamente la pelota, cómo se desarrolla. Entonces, cuando los vasos eso va creciendo y se van desarrollando, es el mismo defecto. Entonces, embriológicamente es mucho más frecuente que haya con comunicación este tipo de efecto. Pero puede haberlo sin comunicación, tanto retorno venoso anómalo como lo mismo que estaba hablando Paganini y Freire hoy. Digo, lo más frecuente es una cosa porque hay que pensarlo en sentido embriológico, cómo se va desarrollando todo eso al mismo tiempo, por desde la misma etapa embrionaria. Pero ahí, salud. Hay excepciones, por supuesto. Sigamos, Hernández. Bien. El informe entonces es una señal tipo seno venoso, con un retorno venoso anómalo dado por la desembocadura de la vena pulmonar superior derecha de la vena cava superior, a unos 20 milímetros por encima de su llegada a la aurícula derecha. Y esto para nosotros es un dato muy importante, pensando en lo que es la táctica quirúrgica a la hora de planificar la cirugía. Las venas pulmonares izquierdas y la vena pulmonar inferior derecha desembocan en la aurícula izquierda normalmente, sin otras alteraciones. Entonces, bueno, con todo esto que ya hemos analizado... Paganini en este momento había pedido la palabra, acabas de que referirse a algo previo, y seguimos después con la indicación. Sí, claro. Juanjo, Paganini, Herrera. De la indicación quirúrgica, que ahora va a hablar Maxi, que está clara. Los estudios imagenológicos son importantes, tanto la angiotomografía o en algunos casos la resonancia, para identificar la característica del retorno venoso anómalo. La mayoría de los trabajos que incluyen lo que vamos a ver después, la terapéutica, le asignan un valor muy grande a la altura en la cava superior que llega al retorno venoso anómalo para decidir qué tipo de tratamiento quirúrgico se realiza y cuál es el pronóstico de este. Por ende, estos estudios son mandatorios. La presencia de a 2 centímetros para muchos protocolos terapéuticos determinan el tipo de tratamiento a realizar. Por lo cual es un estudio de mucha jerarquía que complementa el ecocardiograma. Después que hablemos de la indicación que hablaron Maxi, hablamos de la táctica y la estrategia y vemos las características. Gracias, doctor Paganini. Sigamos. Bien, ya comparto la pantalla, se me ha trancado de nuevo. Bien. Entonces, con respecto a la indicación,
Esto es extraído de las guías que salieron el fin de semana pasado, que se presentaron en el Congreso Europeo de Cardiología, con respecto a la indicación, como decíamos, en pacientes que tienen evidencia de sobrecarga de volumen, sin hipertensión pulmonar y sin afectación del ventrículo izquierdo, ¿sí? Tiene indicación 1B de cierre del defecto de septum interauricular, independientemente de los síntomas, como dice allí. Y con respecto si bien esta paciente no presenta hipertensión pulmonar y no genera mayor discusión, en las guías está bueno este algoritmo en cuanto al manejo de los defectos de septum interauricular. Cuando, más pensándolo, el paciente presenta sobrecarga de volumen de las cavidades derechas, en este caso sí. Luego, pensar si existe hipertensión arterial pulmonar. En este caso no presentaba, tampoco tenía enfermedad de ventrículo izquierdo, por lo tanto la indicación clase 1 de cierre. En pacientes que tienen hipertensión pulmonar y demás, en la revisión vamos a hablar un poquito más de cómo es el abordaje que tenemos que hacer en ese caso. Pero bueno, metiéndonos ahora en lo que es la técnica quirúrgica. El paciente sin duda presenta indicación de cierre de la sellada y recorrección del flujo de la vena pulmonar superior derecha, de nuevo a la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Habitualmente, el retorno venoso pulmonar anómalo está muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? a la aurícula derecha, ¿sí? Normalmente está en este sector. Por ende, lo que se hace habitualmente es, se coloca un parche, ¿sí? que lo que permite es redirigir la sangre que viene desde la vena pulmonar superior derecha, de nuevo hacia las cavidades izquierdas, hacia la aurícula izquierda per se. Pero en el caso de nuestra paciente, ¿sí? Esta es una imagen real que sacamos de la cirugía, vemos, ¿sí? el retorno venoso pulmonar anómalo, ¿sí? que desemboca, como decía en la tomografía, a unos 2 centímetros, unos 20 milímetros por encima de la desembocadura a la aurícula derecha. Por ende, es una desembocadura algo alta y no tan frecuente como se ve habitualmente, que es más abajo. Entonces, cuando existe esta situación, debemos recurrir a un procedimiento, que es el procedimiento de Warden, en el cual se hace lo siguiente. Si nosotros hiciéramos con esto que tenemos, si solamente pusiéramos el parche, tenemos una posibilidad de poder estenosar, ¿sí? Una obstrucción de lo que es la vena cava superior en la aurícula derecha y generar un síndrome de vena cava superior. Entonces, para evitar eso, es que se realiza este procedimiento, que consiste en lo siguiente. Destacar, simplemente y para ser prácticos y no entrar mucho en detalle, ¿sí? La canulación venosa es bicava, a nivel superior hay que canular bastante arriba. Enseguida, inmediatamente, luego de la confluencia de ambas venas brachiocefálicas, ¿sí? para poder realizar la cirugía en forma cómoda y correcta. Luego, lo que se hace en sí es cerrar con un parche, como habíamos mostrado anteriormente, y la vena cava superior se corta inmediatamente por encima del retorno de la vena pulmonar superior derecha, ¿sí? Y esa vena cava superior, ¿sí? se sutura a la orejuela derecha. ¿Sí? No sé si fui claro. De esta forma lo que hacemos es evitar, ¿sí? que se genere la obstrucción de la vena cava superior al colocar el parche. Entonces, se corta la vena cava superior, queda libre y se anastomosa, ¿sí? a la orejuela derecha, se pone el parche, como mostramos anteriormente, y la cirugía, y más o menos lo que quedaría sería esto: la vena cava superior desembocando en la orejuela derecha, ¿sí? El parche colocado y el flujo de la vena pulmonar superior derecha redirigido hacia la aurícula izquierda.
Esto es una imagen de la cirugía. Si tenemos algo de imaginación, acá está la cabeza del paciente, para acá están los pies. No se Esto ve. que se ve acá es la CIA. ¿Sí? No se ve, ahora sí, perdón, el cursor. Sí. Lo de la derecha es una imagen ampliada de esto, que acá se ve un poco mejor. Esto que está marcado es la CIA. Hacia este lado estaría la aurícula izquierda, ¿sí? Comunicándose. Y esto que se ve acá es la desembocadura de la vena pulmonar superior derecha. Entonces, nosotros suturamos un parche de pericardio bovino, y ya lo que hacemos es aislar la aurícula izquierda de la aurícula derecha, y a su vez, por ende, el flujo que viene por la vena pulmonar superior derecha se va directamente hacia la aurícula izquierda, como lo haría normalmente. Esta imagen me pareció buena ponerla, es como una correlación anátomo-imaginológica, ¿sí? Como decíamos, la CIA, tipo seno venoso, la desembocadura de la vena pulmonar superior derecha, ¿sí? Y como habíamos visto en la reconstrucción que hizo Gabriel, la vena cava superior llegando a la aurícula derecha, la CIA cercano a la desembocadura, y la vena pulmonar superior derecha llegando a la vena cava superior. Destacar que en los pacientes adultos, generalmente, lo que hay que hacer es interponer un parche de pericardio y construir como una neo-cava, ¿sí? Dado que la vena cava superior llega bastante justo y tirante a lo que sería la orejuela derecha, y por ende, al interponer un parche de pericardio y reconstruir como esa neocava, permite que no queden a tensión los tejidos, y por ende se evita que pueda quedar una obstrucción, que era justamente lo que queríamos evitar previamente con esto. Una En cuanto a la pregunta. evolución, Para un poquito, Ariel. Sí, el doctor Paganini Herrera había pedido la palabra. Acá la reparación básica consiste en redirigir el retorno venoso anómalo de la izquierda, de la derecha hacia la izquierda, y cerrar la comunicación intraauricular. Básicamente esto se puede hacer por 3 procedimientos distintos. Un procedimiento A, que es el procedimiento más sencillo, que cuando el retorno venoso anómalo es próximo a la vena, el drenaje a la aurícula derecha, que es con técnica de un parche, que es lo que mostró ahí Maxi. Los pacientes que tienen un retorno venoso anómalo alto, como es el caso, más de 1 centímetro, la alternativa es tenés que abrir la cava superior para hacer la reparación. Ahí está el riesgo, por un lado, estenosis de la cava superior, y por otro lado, de afección del nodo sinusal. En adultos muchas veces, aunque sea alto, no es necesario, porque cuando está en paro cardíaco, se llega al sector superior. Lo que está descrito en estos procedimientos es, si no, le abrís la aurícula derecha, abrís la cava, la aurícula derecha y la cava, y haces un parche para cerrar la comunicación y el retorno venoso, y otro parche para cerrar la cava superior y evitar que ésta a su vez se estenose. Es lo que denominan la técnica de doble parche. Los trabajos a mediano plazo asocian la técnica esta que refirió Martín, que es la sección de la cava y el reimplante de la cava en el apéndice lateral derecho, tiene un índice mucho más bajo de afección del nodo sinusal y de estenosis pulmonar a mediano plazo. Los mayores trabajos, las diferencias no son muy grandes, pero beneficia esta técnica. En el adulto, en general, es poco probable que vos puedas reimplantar la cava sin hacer una técnica de plastia, como fue la que se hizo, que se mantiene la cara posterior de la cava superior, y en la cara anterolateral se coloca un parche de pericardio, en este caso bovino. Estos son todos procedimientos
que lo que al redireccionar el flujo de la cava superior a la aurícula derecha, lo que previene, lo que Alejandro está escribiendo por ahí, es y previenen el comprometer la cava superior y disminuyen la probabilidad de afectar el nodo sinusal. El problema es que el nodo sinusal se puede afectar o bien porque nosotros afectemos seccionándolo al cortar la cava superior en la cara dorsal, que podría ser una alternativa, o bien que por toda esta movilización afectemos la circulación de la misma. En este caso en particular no hubo complicaciones, y la técnica de Warden, que es la que se hizo, tiene una menor incidencia de afección del nodo sinusal a mediano plazo y de estenosis de la vena pulmonar. Juanjo, una pregunta, ¿no hay desbalance de diámetro entre la cava superior y apéndice auricular derecho? O sea, tiene que ampliarlo de alguna manera. No, se hace un agujero grande y la idea es que no quede apéndice. A uno que hace adultos, en un paciente joven te genera la duda a largo plazo, la neocava, qué es lo que va a pasar. Claro. He hecho otros varios, y le he dejado un único parche, y le dejas el parche medio buchón para que no estenosis la pulmonar. Y si la pulmonar, como en general en el adulto, la cava es una vena grande, porque tiene el retorno venoso anómalo, vos podés tanto suturar como dejar un parche sin hacer la técnica de doble parche, prevenir la afección sinusal, va a ser un único parche, y como la cava es superior, si tenés una habilidad promedio, podés colocar el parche, y haciendo que el parche ni quede ni estenosis pulmonar ni afecta el nodo sinusal, que lo hemos hecho y no ha habido problemas. Entonces es una técnica eficiente también, es un poco más compleja, pero es eficiente también. Doctor Freire. Yo solo a Juanjo parece que con la cava es más posterior y la orejuela está más adelante, y además no sé si esto nos genera arritmias en la evolución a mediano plazo. No sé si tenés algún dato de eso. Les parecería que es una cirugía muy arritmogénica, me parece. Uno interpreta. Bueno, eso este paciente lo estuvimos discutiendo bastante en preoperatorio, lo estuvimos discutiendo, incluso tuvimos revisión bibliográfica con Martín, estuvimos conversándolo a tomar las decisiones. Los trabajos no muestran diferencias en ese sentido. ¿Es una técnica vieja? O sea, hay muchos años de guardia. Sí, es vieja, hay muchos trabajos, no es nueva, se hace habitualmente. La gente que se dedica a congénito lo hace habitualmente, es más frecuentemente, en los niños es más fácil porque vos podés, las personas más chicas, vos podés fácilmente desplazar la cava, porque los tejidos son más extensibles. Incluso hay algunos que le interponen un pedazo de tubo de Goretex. Nosotros, si hizo esta técnica, el riesgo arritmogénico, yo interpreto que es más alto. Siempre que nosotros tocamos la aurícula derecha con incisiones, siempre el riesgo de FA es alto, aumenta el riesgo de FA en postoperatorio. ¿Marcapasos, definitivo? Y bueno, por eso, el riesgo es el riesgo de la afección del nodo sinusal. Esta técnica tiene mucho menos incidencia de marcapasos y de afección del nodo sinusal que las otras técnicas, y por ende, en pacientes jóvenes disminuye todas las complicaciones vinculadas al marcapaso a largo plazo. ¿Puedo hablar? ¿Quién es? Álvaro. Alejandro. Alejandro, adelante. No, bueno, me parece que Juanjo se está achicando un poco, porque realmente no cargarse el nódulo sinusal en esta cirugía es todo un mérito, ¿no? Técnico, y de la técnica utilizada y cómo se implementó. Tenemos dos problemas acá. Uno es volar el nódulo sinusal, ya sea directamente o volarle la arteria del nódulo sinusal, que a fines prácticos da lo mismo. La mitad de estos pacientes con reinserciones de retornos venosos altos en la vena cava terminan con marcapasos. Y el otro tema que tenemos, que es que, de acuerdo a la imagen esa que mostraron de la cirugía, que no me gustó nada, es dejar cicatrices libres en la aurícula derecha en el momento que se hace el túnel, que después son focos de reentrada incisional. Entonces, de vuelta, muy buena la cirugía, la incisión en la aurícula derecha espero que se haya extendido hasta alguno de los otros anillos de implante, para no que sea un circuito de reentrada,
Y después a largo plazo, como todos los pacientes que en algún momento tuvieron sobrecarga derecha de la aurícula derecha, estos pacientes tienen una predisposición de por vida a tener flutter típicos. Nada más. Lo que me preocupa es que si llegara a precisar un marcapasos empezando a los 22 años, si bien la tecnología, el primer cambio si se pone hoy, hay que hacerlo dentro de 10 años a los 32 años. La tecnología va a avanzar, no es lo mismo lo que se pone hoy que lo que hacíamos 10 o 20 años atrás, pero digo, igual es una preocupación. Pero por suerte no preciso. Vamos a ver la evolución y después ya la revisión que se hace en mediodía. Bien. Bueno, la paciente evolucionó en forma notable, estuvo en CTI durante 48 horas, como típicamente están los pacientes postoperatorios, con la hemodinamia estable, apoyada inicialmente con vasopresores y aporte de volumen, que se suspenden precozmente. Se extubó a las 2 horas del postoperatorio, una vez en cuidados intermedios y en sala, la paciente permaneció asintomática, deambuló precozmente, otorgándose el alta a domicilio a los 6 días de la cirugía. Se la controló en policlínica ya a la semana, tenemos el primer control, todavía no tiene la alta definitiva, pero la paciente permanecía asintomática y caminando sin nada a destacar. El eco transtorácico postoperatorio que se realizó durante la internación. ¿Puedo dejar terminar? ¿De postoperatorio? Sí, la paciente Solo quería saber el electrocardiograma. Sí, no lo tengo acá el electro, pero la paciente permaneció en ritmo sinusal. Un electro muy similar al que mostré al inicio, antes del preoperatorio. Del transtorácico, en realidad destacar, bueno, lo que decíamos, el movimiento septal paradójico, como signo de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, pero destaca con franca mejoría respecto al eco previo. La aurícula derecha levemente dilatada, el ventrículo derecho dilatado con la función conservada como previamente, y una presión sistólica de arteria pulmonar estimada de 24 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y obviamente no se observa en shunt residual a través del septum interauricular. Por lo tanto, un cierre exitoso. Bueno, por acá la historia es esto, y ahora damos paso al doctor Chape, que va a hacer la revisión del tema. A ver, mientras cambia de pantalla, le hago la palabra a última intervención al doctor Trujillo Lezama, y después escuchamos a Martín. No, yo quería decir 2 cosas con respecto a cuáles son los beneficios del cierre de una CIA a los 20 años. Eso está bien estudiado, porque las CIA se cierran, por su evolución insidiosa, se cierran a diferentes edades, digamos. Entonces los resultados son diferentes. Cuando uno cierra en un niño, bueno, la recuperación es total, pero a medida que va pasando el tiempo, la recuperación puede no ser total. Antes de los 25 años se dice que mejora la capacidad funcional, mejora, o sea, la clase funcional del enfermo, y también mejora los episodios arrítmicos de estos enfermos, porque la fibrilación auricular es un convidado de la CIA, la FA y el flutter son un convidado de la CIA evolucionada por encima de los 25 años, y que con la cirugía, que es si es después de los 25 años, promedialmente en grandes series, se demuestra que no se previenen los episodios de FA, que es una ganancia importante en este grupo de pacientes. Además, tiene adicional propio del seno venoso la enfermedad del nodo sinusal, que como está todo muy cercano, y ya vimos que tenía cierta disfunción sinusal en el primer electrocardiograma, y el desarrollo de bloqueos AB, como decía Alejandro. Pero está bueno que esta mujer se cierre lo más temprano posible, porque incluso previene, no solamente mejora la clase funcional, etcétera, disminuye el hiperflujo, etcétera, aumenta el gasto izquierdo, francamente, porque está hipoyenado el ventrículo izquierdo. Acuérdense que hay un gran shunt de izquierda a derecha, entonces el ventrículo izquierdo está hipoyenado. Los estudios muestran que después que se cierra, el ventrículo izquierdo se llena mucho más, y el gasto cardíaco izquierdo aumenta francamente, pero además disminuye los eventos arrítmicos, que son un convidado en la CIA a largo plazo. Esperemos a este enfermo 30 años, y la fibrilación auricular puede complicar a este enfermo en forma importante, y cuanto antes haya sido operado, menos eventos de FA hay, o flutter, y eso tiene un beneficio claro en la calidad de vida de los pacientes y en la droga que tienen que utilizar, etcétera. Pedro, el último comentario antes de escuchar la revisión. Tiene 22 años, o sea que está más o menos en ese límite de edad que podemos esperar un beneficio a largo plazo, dependiendo un poco de los bloqueos y las arritmias, pero bueno. Pero a su vez, eso es lo bueno. Lo malo es que estamos asistiendo otra vez a una falla de la atención, porque
esta muchacha, porque digo, ya tenía síntomas hace mucho tiempo, y recién a los 22 años cae en un buen lugar como para diagnosticarse y tratarse la CIA, cuando esto debería haber sido muchos años antes, esperando, como lo dijiste vos muy bien, un mayor beneficio. Bueno, doctor Martín Chape, adelante con la revisión, que estamos transitando exactamente el mediodía de uno de los últimos días de invierno. Bien, bueno, hola a todos. No sé si se ve la presentación ahí, si la puedo compartir. Todavía no, se ve tu nombre. A ver ahí, prueba de vuelta. Vamos bien, muy bien. ¿Ahí lo ven? Sí. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer entonces un breve repaso de la globalidad de lo que serían este tipo de cardiopatías, como para cerrar el Ateneo, y vamos a basarnos sobre todo en las guías europeas publicadas la semana pasada de las cardiopatías congénitas del adulto. A destacar las enfermedades congénitas que se presentan sobre todo en los adultos, son afecciones con las que el paciente convive casi toda su vida. Es una enfermedad crónica. Muchas veces el diagnóstico es tardío por los pocos síntomas que causa y por lo progresivo de la enfermedad. Generalmente el paciente recurre a múltiples hospitalizaciones, necesidad de intervenciones, admisión en emergencia. Empiezan los síntomas físicos tardíamente, generalmente son disnea de esfuerzo, algunas arritmias. El paciente tiende a subestimar los síntomas y adaptarse y cambiar su calidad de vida, por lo cual no consulta. Muchas veces por la predisposición a la infección, por los defectos que ocurren dentro del endocardio, se puede degenerar en infecciones dentro de las cavidades cardíacas como endocarditis, y el paciente consultar por eso. Habitualmente los pacientes tienen un componente medicamentoso de larga data, y dentro de las complicaciones que pueden ocurrir son arritmias fatales y muerte cardíaca repentina, así como accidentes neurológicos. En la tabla que ven a la derecha hay un cuadro muy interesante que muestran las guías europeas sobre el riesgo de eventos arrítmicos en las cardiopatías congénitas del adulto, y como vemos está subrayado la patología del seno venoso, el defecto del seno venoso superior, con frecuentes casos en los que se presenta fibrilación auricular y arritmias supraventriculares. Dentro de las generalidades de la CIA, es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en la edad adulta, del 30 a 40% de los pacientes, predominan las mujeres, pueden manifestarse a cualquier edad, pero como dijimos, el diagnóstico suele ser tardío. Existen 4 tipos de CIA. El ostium secundum es el 80%, representa el 80% de estas cardiopatías, el ostium primum el 15%, seno venoso superior 5%, el inferior 1% y el seno coronario 1%. A la derecha se ve la imagen de los distintos tipos de defectos que pueden ocurrir y su localización dentro de las cavidades cardíacas. Hablando específicamente de la más frecuente, la tipo ostium secundum, el 80% dijimos. El defecto se localiza en la parte media del septum interauricular, en la región de la fosa oval, y se puede producir porque la valva sea deficiente y no cubra toda la superficie del foramen, porque la valva tenga fenestras o porque directamente la valva está ausente. Menos de 10% de estos pacientes asocia retorno venoso pulmonar anómalo. Y es el único defecto que puede tratarse de forma percutánea. Esto es interesante para considerar. La CIA tipo ostium primum representa el 15% de este tipo de cardiopatías, se localiza en la parte inferior del septum interauricular, cerca de la cruz cardíaca, y generalmente se asocia a hendidura o cleft mitral, lo que provoca insuficiencia mitral, y esto es importante luego tener en cuenta la valoración detallada de esto para la preparación de la técnica quirúrgica. En cuanto a la CIA tipo seno venoso superior, que es la que vimos en el Ateneo, la misma se localiza cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Generalmente se asocia a un retorno venoso pulmonar anómalo, aproximadamente en el 80% de los casos, es lo que está escrito en la bibliografía.
y lo que ocurre es conexión de las venas pulmonares con la vena cava superior o la aurícula derecha. Y la última es la CIA tipo seno venoso inferior, que ocurre en el 1% aproximadamente, que se localiza cerca de la desembocadura de la vena cava inferior, como se ve en la imagen. La CIA tipo seno coronario es una cardiopatía que ocurre por falta del techo del seno coronario, que puede ser de forma focal o total, y se produce por abertura o fenestraciones de la pared del seno coronario en la aurícula izquierda, lo cual permite el shunt de izquierda a derecha a través del seno coronario. Se ve en la imagen de la izquierda la relación del seno coronario con ambas aurículas en su pasaje por el surco auriculoventricular, y en la imagen de la derecha un dibujo ilustrativo de lo que sería la apertura y la comunicación entre ambas aurículas. En cuanto a la fisiopatología, existe un cortocircuito de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen de cavidades derechas e hiperflujo pulmonar, y la magnitud de ese flujo depende del gradiente de presión entre ambas aurículas, la compliance de ambos ventrículos, la relación entre ambas resistencias, tanto pulmonar como sistémica, y la ocurrencia o no de otro tipo de cardiopatías que pueden afectar las presiones de ambas cámaras, como la valvulopatía mitral, la aórtica, la cardiopatía isquémica o la hipertensión arterial, que son cardiopatías que afectan sobre todo al lado izquierdo, disminuyen la compliance del ventrículo izquierdo, aumentan la presión auricular izquierda y por ende aumentan el shunt. En cuanto a la repercusión sobre las cavidades derechas, se perjudica la función de reservorio de la aurícula derecha y se produce el pasaje desde la aurícula izquierda a la derecha, principalmente durante la telesístole y protodiástole ventricular, con refuerzo final por la patada auricular. Se genera con esto un aumento progresivo del diámetro de las cavidades derechas, pudiendo generar arritmias, sobre todo auriculares, como ya vimos, y a largo plazo el remodelado de la aurícula izquierda con aumento de diámetro, pérdida de miocardio, puede generar anomalías de la conducción. También puede ocurrir lesión endotelar por hiperflujo pulmonar, que puede generar hipertensión pulmonar con tres componentes progresivos. Primero el componente pasivo, que es por aumento del volumen sistólico, luego el reactivo por vasoconstricción y por último el orgánico con hipertrofia, proliferación y migración de la íntima, pero esto es a largo plazo y con lenta evolución. La hipertensión pulmonar favorece la aparición de insuficiencia cardíaca derecha y el shunt cuando es significativo, mayor a 1,5, el pasaje el flujo pulmonar sistémico causa síntomas en los pacientes con el paso del tiempo. En cuanto a la clínica, generalmente son asintomáticos hasta la edad adulta, la mayoría tiene síntomas después de los 40 años, el 50% de los pacientes presenta síntomas a los 20 y la mayoría a los 50 años. La presentación más frecuente, como dijimos, es disnea de esfuerzo y palpitaciones, las arritmias aumentan con la edad y con el aumento de la presión arterial pulmonar, y otros síntomas son fatigabilidad, insuficiencia cardíaca derecha, infecciones y hemotisis. Dentro del examen físico, a destacar un latido sagital hiperdinámico, que es por dilatación del ventrículo derecho. Se puede encontrar un latido en segundo espacio intercostal izquierdo por dilatación de la arteria pulmonar, y un desdoblamiento amplio y fijo de R2, que es característico de la CIA, y esto ocurre cuando la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular pulmonar son normales. Pero este desdoblamiento amplio y fijo es característico de la CIA. Se puede ocultar también un soplo sistólico en foco pulmonar por hiperflujo, un soplo diastólico en foco tricuspídeo por hiperflujo sobre la válvula tricúspide, y si existe insuficiencia tricuspidia, un soplo en foco tricuspídeo. A su vez, un soplo diastólico en foco pulmonar si existe insuficiencia pulmonar secundaria a la hipertensión pulmonar. En cuanto al electrocardiograma, podemos ver un PR prolongado por aumento del tamaño auricular y mayor distancia internodal por el defecto, arritmias supraventriculares, bloqueo de ramas, sobre todo derecha, desviación del eje a derecha y elementos de hipertensión pulmonar o remodelación de cavidades derechas. En la radiografía de tórax, como ya fue discutido, cardiomegalia por aumento de la aurícula derecha y ventrículo derecho con disminución del espacio retroesternal en el perfil, dilatación de la arteria pulmonar y sus ramas con aumento de la circulación pulmonar y disminución del tamaño del botón aórtico por disminución crónica del gasto cardíaco. En cuanto a los test que se pueden realizar, es importante realizar el test de ejercicio, presenta indicación formal, valora la capacidad de ejercicio de forma objetiva, la eficiencia ventilatoria y la respuesta cronotrópica y presora, así como la aparición de arritmias y de saturación inducidas por el ejercicio mismo.
Permite una mejor valoración funcional, tiene endpoints con buena correlación de morbo y mortalidad, y es útil para individualizar las recomendaciones de intensidad de ejercicio a cada paciente. El ecocardiograma, en sus múltiples modalidades, tanto transtorácico, transesofágico como 3D, es un estudio de primera línea para esta patología. Valora el tamaño, forma y relación del defecto y con las estructuras adyacentes dentro de las cavidades. Tiene un rol fundamental en el seguimiento y es superior a la resonancia para estimar los gradientes de presión arterial pulmonar y detectar masas pequeñas móviles, como por ejemplo vegetaciones, sobre todo como complicaciones de este tipo de patologías. Y es mejor a su vez para valorar la morfología y la función valvular. La tomografía cardiovascular permite valorar la anatomía de grandes vasos, arterias coronarias, en el caso de que esté indicado, y las enfermedades asociadas del parénquima pulmonar. A su vez, en caso de pacientes que se presenten con endocarditis como forma de presentación de la enfermedad, se puede utilizar para el diagnóstico de la endocarditis del lugar de la localización de los abscesos, así como de la extensión lesional de la infección. Y la resonancia magnética cardiovascular, a decir que es el gol estándar para la cuantificación de volúmenes, es una alternativa al eco cuando no se pueden obtener imágenes con buena resolución o existen mediciones ambiguas, y permite la caracterización del tejido miocárdico, sobre todo en pacientes que asocian enfermedades como la cardiopatía isquémica y la hipertensión. Estas son las indicaciones que plantea las guías para el uso de la resonancia en pacientes que tienen cardiopatías congénitas. Permite la cuantificación de los volúmenes, como dijimos, evaluación de la localización de la anatomía vascular, y bueno, entre otras cosas, detección y cuantificación de fibrosis o cicatriz miocárdica en pacientes que tengan otra asociación lesional. En cuanto al cateterismo cardíaco, siempre está indicado en pacientes con signos no invasivos de hipertensión pulmonar, permite la resolución de cuestiones anatómicas o fisiológicas que no se hayan podido dilucidar antes, y permite la resolución percutánea, como habíamos dicho, de los problemas de la CIA tipo ostión secundio. Es el mejor método para cuantificar el gasto cardíaco, como ya se había dicho, midiendo el consumo de oxígeno utilizando el principio de Fick. Mide las resistencias vasculares pulmonares, la función ventricular diastólica, los gradientes de presión, puede cuantificar el shunt, valora también el resto del árbol vascular en casos de dudas diagnósticas, como ha dicho Pedro, y sirve para la toma de decisiones en pacientes con shunt e hipertensión pulmonar. A su vez, permite realizar la angiografía coronaria. En cuanto a la hipertensión pulmonar, es un factor pronóstico importante, se define como un aumento de la presión arterial pulmonar media, medida de forma invasiva mayor a 20 milímetros de mercurio en reposo. Este es un cambio con respecto al valor que se utilizaba previamente, que eran 25, ahora se bajó a 20. Y es importante separar la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, que se encuentran dentro del grupo 1, de las que ocurren por aumento de las presiones del llenado del VI, y causan hipertensión pulmonar por transmisión pasiva, que serían los grupos 2 y 5. Y en ese cuadro se muestran los diferentes tipos de grupos de pacientes que presentan hipertensión pulmonar. El grupo 1 es generalmente idiopática, puede ser heredable, asociada a distintos tipos de conectivopatías o infecciones virales. El grupo 2 es asociada a cardiopatía izquierda. El grupo 3 asociada a enfermedad pulmonar y o hipoxemia, como el EPOC, enfermedades pulmonares intersticiales. El grupo 4 por tromboembolismo crónico, y el grupo 5 de mecanismo multifactorial o no aclarado. Dentro de la definición de hipertensión pulmonar y los subtipos que ocurren en los pacientes con cardiopatías congénitas, se define la hipertensión pulmonar como una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, y se diferencian tres tipos en general: la precapilar, la postcapilar y la combinada de ambos. Con esos valores que se detallan ahí, la precapilar, la presión arterial pulmonar media mayor a 20, la presión de enclavamiento menor a 15, y la resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades de Woolf. La postcapilar, también presión arterial pulmonar mayor a 20, la de enclavamiento mayor a 15, como es esperable, y la resistencia vascular pulmonar menor a 3 Woolf. Y la combinada es una mezcla de las dos. Dentro del tratamiento de las CIA
Es destacable que deben iniciarse lo antes posible, incluso cuando los síntomas funcionales son mínimos, y el tratamiento otorga buenos resultados a largo plazo con esperanza de vida normal o similar a la normal, dependiendo de la evolución que lleva la cardiopatía. Las opciones de intervención en la CIA, en la ostium secundum, el cierre percutáneo es de elección. Si no es factible, se procede a la cirugía, y en los otros tipos de CIA, todos tienen indicación de cirugía. Bueno, las recomendaciones, más o menos ya las había mencionado Maxi, pero clásicamente era el QPQS mayor 1,5, de la repercusión sobre cavidades derechas, hipertensión pulmonar, con resistencias vasculares pulmonares menor a 2/3 de la sistémica con respuesta positiva al test con vasodilatadores, en el caso que tenga hipertensión pulmonar, la presencia de embolias paradojales o CIAs asociadas a aneurismas septales, arritmias auriculares o fenómenos embólicos. Y este es el algoritmo el algoritmo de manejo terapéutico de la CIA. Lo que hay que ver es si existe sobrecarga del volumen del ventrículo derecho. Si no existe y no hay sospecha de embolismo paradojal, no está indicado el cierre. Si hay sospecha, está indicado el cierre con indicación 2A. Cuando hay sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, hay que valorar la presión arterial pulmonar, sobre todo las resistencias arteriales pulmonares. Si las resistencias son mayor a 3 Woods y menor a 5 con un QPQS mayor a 1,5, tiene indicación 2A de cierre. Si las resistencias pulmonares son más altas, mayores a 5 Woods, pero tras el tratamiento de la hipertensión pulmonar disminuyen y permanece un QPQS mayor a 1,5, se puede realizar un cierre fenestrado, y si la hipertensión pulmonar no disminuye tras el tratamiento, está contraindicado el cierre. Cuando no existe hipertensión pulmonar y no hay enfermedad del ventrículo izquierdo, tiene indicación 1 de cierre, y cuando no existe hipertensión pulmonar pero hay enfermedad del ventrículo izquierdo, hay que hacer un test para valorar el riesgo de cierre antes de tomar la decisión. Dentro de los cierres posibles está el percutáneo y el quirúrgico. Como dijimos, el percutáneo solo indicado en la CIA tipo ostium secundum, tiene una mortalidad muy baja, menor morbilidad que la cirugía, y se cierra con un dispositivo tipo Amplatzer, y como dijimos, de primera elección. Es factible habitualmente en el 80% de los casos, y la factibilidad se define como un diámetro forzado menor a 38 milímetros, un borde suficiente que tiene que ser mayor a 5 milímetros con respecto a estructuras vecinas como la válvula mitral, tricúspide, las venas cavas o el seno coronario, y habiendo descartado drenaje venoso pulmonar anómalo, que ocurre generalmente en la tipo ostium secundum en menos del 10% de los pacientes. Después se continúa con un tratamiento antiagregante por 6 meses y la profilaxis de endocarditis infecciosa. En cuanto al cierre quirúrgico, se realiza en la tipo ostium secundum cuando no es factible para el cierre percutáneo, y en el resto de la CIA. Tiene una baja mortalidad, y considerando diferentes tipos de CIA, en la ostium primum es posible la lesión del nodo AB o el haz de Giza del suturar el parche. Frecuentemente se acompaña de insuficiencia mitral por cleft de la valva mayor y puede ser necesario realizar la plastia. En la CIA tipo seno venoso con retorno pulmonar anómalo, el cierre del defecto se realiza con parche que deriva del flujo pulmonar hacia la aurícula izquierda, como vimos, y puede ser necesario colocar un parche en la vena cava para evitar la estenosis. Si existe flutter o fibrilación auricular, también es recomendable la ablación quirúrgica por procedimiento de Mace, y si la hipertensión pulmonar es moderada con test vasodilatador positivo, se puede proceder al cierre del defecto con colocación de un parche valvulado, que es para evitar las crisis de hipertensión pulmonar en casos de aumento de la presión sistólica arterial pulmonar. En cuanto a las generalidades del cierre de la CIA, entonces, los pacientes se benefician del cierre a cualquier edad, con aumento de la capacidad de ejercicio, disminución de la disnea, disminución de la falla cardíaca derecha y aumento de la sobrevida. La mayoría del momento del cierre no es un factor de riesgo para muerte tardía e insuficiencia cardíaca, pero a pesar de esto, a mayor edad, más probabilidad de hipertensión pulmonar. Y la misma es predictiva de muerte tardía por arritmia o insuficiencia cardíaca. para el colegio. El cierre Rodri. lo más frecuente. Al Pedro. Porque están síntomas, arritmias, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Bueno, y estas son las recomendaciones de las guías.
dentro de las recomendaciones nuevas y la revisión de las recomendaciones previas, a destacar, bueno, eso lo pueden después leer cada uno, pero sobre todo destacar que los pacientes que tienen signos sugestivos de hipertensión pulmonar en la valoración no invasiva, todos deben medirse las resistencias vasculares pulmonares de forma invasiva con el cateterismo cardíaco derecho. Nada más. Chicos, vamos a terminar porque son 12:18. Empezamos 10:35 en punto. Primero, dos cosas. Los quiero felicitar por la prolijidad de la presentación del caso. Yo siempre digo, no es necesario tener a Ateneo el caso más raro que nunca más voy a volver a ver en la vida, a veces con algo frecuente como es una CIA, con esta variante de hoy que nos hizo pensar muchísimo y planteamos cosas, costó llegar al diagnóstico, por lo menos en forma clínica, nos hace hacer un ejercicio muy interesante, más interesante aún que cuando hablamos de un caso súper raro. Lo que sí digo es ahora con respecto a las revisiones, está bien, se nota el esfuerzo, pero digo, no lo tomo como una crítica, es una crítica constructiva. A mí no me gusta decir a todo que sí, todo está bien, se nota el trabajo, pero la revisión tiene que ser algo más corto, vinculado a las guías o a las actualizaciones o a las novedades que hay sobre la patología en sí, pero no hay que hacer una revisión de toda la fisiopatología y clínica y terapéutica y diagnóstico de la enfermedad en sí, porque se hace demasiado largo, más que nada cuando es el final. Puede ser un número menor de diapositivos vinculado a las actualidades, algo muy concreto de la enfermedad está en punto, pero hoy se revisó hasta la hipertensión pulmonar, etcétera, cosas que se hizo un poco largo. Pero digo, no lo tomen a mal, es solamente para un complemento de futuro. Bueno, nos despedimos por acá, nos vemos el jueves que viene, nos vemos mañana en el round también. ¿Estamos? Chau, gracias. Muchas gracias, hasta luego.